Bueno, entonces inicialmente con este propósito, que era identificar cuál era el estado actual de los procesos de desarrollo de los estudiantes del aula para sordos, para articular desde allí cuáles eran los logros, los procesos, las expectativas de desarrollo que iba a enmarcar el proyecto pedagógico, fue que fue solicitada esta tarea. Conocer un poco en detalle cuáles eran las características de los actuales estudiantes de cada una de las aulas, y en esa medida que el diseño del guión pedagógico tuviese coherencia con estas particularidades de los estudiantes. Pero como les digo, no es exclusivo de los proyectos pedagógicos hacer este proceso. Es fundamental, por ejemplo, para situaciones como las que ustedes nos planteaban en términos de que la institución exija un determinado cumplimiento de logros, de planes curriculares, de alcances de los estudiantes, pues realmente la principal arma que tiene el maestro para poder confrontar, argumentar las particularidades de los estudiantes frente a estas exigencias curriculares de la mayoría, pues es tener una evaluación pedagógica muy bien realizada, donde conste y donde ponga evidencia de no solamente del estado actual, sino de la explicación de las razones por las cuales el estudiante está en un determinado nivel. Y no solamente como decir no tiene, le falta, sino por qué no tiene y por qué le falta. Muchas de esas cosas que los estudiantes no tienen y le faltan obedecen justo a esa historia social, lingüística y educativa por la cual han tenido que atravesar estos estudiantes, que no les ha dado la oportunidad de tener un desarrollo, digamos que en las mismas condiciones de un estudiante oyente. Y por esta misma razón sería muy complicado pedir en los mismos tiempos y con los mismos niveles de exigencia en términos de desconocimiento de estos procesos históricos, procesos curriculares similares a los de los oyentes, o alcances o procesos de desarrollo similares a ellos. Ojo, con esto no estamos diciendo que la exigencia sea menor a los estudiantes sordos, sencillamente que tiene que ser coherente con el momento de ingreso, con la edad de ingreso, con las características que podemos haber determinado allí y con la perspectiva de permanencia de este estudiante en el aula. Es decir, una cosa es recibir un estudiante a los 5 o 6 años, donde tiene toda la perspectiva de desarrollar un proceso tranquilo, por decirlo de alguna manera, aunque ya hay de todas maneras un rezago de 6 años de desarrollo del lenguaje, lengua y de todos los procesos de socialización primaria. De todas maneras tenemos unos tiempos distintos que si recibimos un estudiante a los 13 o 14 años, donde la expectativa de que haga 5 años de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pues habrá que pensarla en el aula para sordos, porque pronto tendremos un adulto en el aula para sordos, cuáles son sus perspectivas de desarrollo académico, laboral. Todo este tipo de cosas hay que pensarlas muy bien en el contexto, y por eso es muy importante tener estas evaluaciones de entrada y saber las expectativas, poder proyectar muy bien la vida escolar y académica de un estudiante y sus procesos de formación, no solamente desde lo pura y estructuralmente de las asignaturas, sino fundamentalmente desde toda su dimensión de vida personal. Entonces, en ese sentido surgió la actividad. Queríamos tener en ese momento unos elementos que nos permitieran ayudarles a construir de una manera mucho más sólida los guiones pedagógicos en coherencia con los desarrollos de sus estudiantes. Posteriormente ustedes vienen y hacen este ejercicio, y nuestra aproximación fue en esa perspectiva. Uno, ver, bueno, desde aquí qué podemos recuperar para ya ir planteando asuntos fundamentales a alcanzar o a promover desde el desarrollo del proyecto pedagógico. Y dos, como bien les decía, poder establecer cuáles son las necesidades de formación que puede tener un maestro para desarrollar procesos de evaluación con estudiantes sordos. Esa fue como las dos miradas desde las cuales hicimos este análisis de este trabajo que ustedes enviaron. Bueno, entender tal vez un poco que no, la evaluación es un proceso muy complejo, el cual para todos nosotros los maestros resulta de un permanente aprendizaje, porque no solo se trata de una forma de hacer, se evalúa de una determinada manera, te pueden dar los criterios, tienes que evaluar esto, 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 lo otro, pero otra cosa es que alcanzamos a ver,
en qué tenemos el ojo afinado para poder ver determinados desempeños de los estudiantes. Y obviamente para los maestros de primaria es un proceso muy complejo en comparación con otros maestros, en tanto nosotros tenemos que tener la mirada no solamente a nivel de los procesos de desarrollo integral del estudiante, sino a nivel de todas las asignaturas y campos de conocimiento que se deben trabajar en la básica primaria. Entonces exige un esfuerzo muy amplio del maestro en tanto reconocer las dinámicas, los discursos y los procesos propios de cada área de conocimiento, además de los procesos integrales, personales, sociales y emocionales del estudiante. Y a esto se le agrega pues empezar a conocer mucho de cómo son los desarrollos de adquisición de primera lengua de un estudiante para poder reportar en qué va eso como proceso, en cómo va evolucionando la adquisición de la lengua, además de conocer cómo son los procesos de aprendizaje de segunda lengua para poder desarrollarlo desde allí. Entonces fíjense que no es una tarea fácil, no es algo que uno pueda lograr bien de la noche a la mañana, y requiere de interlocutores que nos permitan ir aprendiendo sobre el asunto, ir visualizando cada uno de los procesos, ir teniendo conciencia de cómo se evidencian esos procesos en el desempeño, a partir de los desempeños de los estudiantes, y aprendiendo de las particularidades que tienen los sordos para poder mirar estos asuntos académica y formativamente de alguna manera desarrollados en la teoría para cualquier estudiante, pero que tienen sus particularidades para el caso de los sordos. Entonces, por más que queramos, por más que nos esforcemos, siempre habrán asuntos que debamos profundizar, eh, estudiar, nos demoraremos en ver en detalle, pero el asunto es saber que esto es un proceso de formación permanente de los docentes y que en la medida en que tengamos interlocución pedagógica sobre ellos, seguramente podemos crecer de una manera más eficiente y rápida que quien de alguna manera tampoco visibiliza en dónde están sus posibles carencias, dificultades, aspectos por mejorar, o sencillamente asuntos que uno no ha previsto y no ha visto en el proceso, en su propio proceso pedagógico de formación como docente.